Hola, hola, muy buenos días. Un saludo especial a esta comunidad, a esta familia hermosa de aprendices perpetuos, de sedientos de encontrar respuestas, de expandir nuestro conocimiento para que podamos tener una fe firme. Estamos saludándoles su servidor conocido como Gio Hernández por los amigos desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Estamos por aquí visitando justamente a un grupo de líderes, amigos y hermanos que integran esta hermosa familia y que están interesados también en ser luz, en llevar un mensaje que pueda transformar las vidas de muchas personas y conocer el Evangelio de Jesús más exactamente. Nuestra misión, agradecer a Dios por todos los que hoy escuchan la palabra. Nuestra misión es precisar esa información que ya tienen para que podamos tener una fe fundamentada en las escrituras y en la correcta interpretación de los textos. Estos días que estábamos por Proverbios, nos encontramos ese texto maravilloso que dice que honráramos al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. Y nos dimos a la tarea de, de avanzar y no quedarnos con una información superficial. Y hemos estado ya desarrollando alrededor de 6 perdón, que nos dan a entender cómo se manejaba el modelo financiero que Dios mismo instituyó para la teocracia de Israel, que es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Es una teocracia, es cuando Dios funge, donde Dios opera como el rey, se dirige directamente al pueblo, sus mandamientos se vuelven la constitución de la nación. Él está ahí vigilando, que es lo que hacen las naciones desarrolladas, propender por el bienestar de sus ciudadanos, porque al final estos terminan enriqueciendo a la nación, producen. Por eso las naciones, algunas naciones muy desarrolladas, saben que deben invertir en salud, en educación, y no estar en la escuela se vuelve parte de un delito, porque es básicamente estar faltando al erario público. Así que cuando ya tenemos claridad sobre estos temas, nos damos cuenta que quizás por desconocimiento o por tener una correcta interpretación de ese modelo que correspondió a la nación de Israel para efectivamente como para generar el modelo de gobierno donde se encargaba primero de la parte ministerial, de esa parte espiritual, lo que eran los levitas, que eran los encargados del mantenimiento del templo, de los cantores, las ofrendas, los sacrificios. Y era un grupo muy grande, era toda una tribu. Pero Dios también quería la convivencia social, quería la coinonía, la unión, y por eso también se había establecido un diezmo que se llamaba el diezmo de las festividades, como el diezmo de los reconocimientos. Y también nos menciona un tercer diezmo, que es el diezmo para los pobres, para los necesitados. Quizás eso no se aplica hoy. Si usáramos el principio de integridad, algo que ustedes ya conocen y lo pueden explicar, es la totalidad de un concepto y no parcial, quiere decir que pudiésemos tener hoy, si es que quisiéramos aplicar el modelo de esa teocracia, si lo quisiéramos traer, deberíamos traerlo en la manera que operó a cabalidad. Y esto daría a entender que cada 3 años todo lo que la comunidad recogiera era para sustentar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los desvalidos, a todo el necesitado, al hermano que hubiese empobrecido. Hay que decirlo y reconocerlo que para lo que se considera el periodo de la gracia, el nuevo pacto, como se denomina, después de que Jesús muere, porque la gracia no empieza sino hasta después de la resurrección de Jesús. Antes no. Quiere decir que muchos de los mandamientos Jesús mismo estuvo sujeto a la ley, como lo narra el Evangelio de Lucas, que él estaba sujeto a sus padres. Entonces, él mismo debió haber diezmado. Jesús debió haber ofrendado.
Jesús debió haber cumplido todos los ritos de iniciación que tenían los judíos. Por eso es tan importante saber diferenciar, todos los amigos y hermanos, esta expresión de los tres tipos de pueblos, como lo reza en 1 Corintios 10:32, hablando de los mandamientos que se le querían colocar a los gentiles cuando nace la iglesia. El apóstol Pablo les dice, no sean tropiezo, no coloquen mandamientos ni cargas que ni vuestros padres ni siquiera con un dedo podían tocar. ¿Cómo le van a poner carga? Y él es muy explícito. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Nosotros hoy somos la suma de esas dos naciones. Todo judío que acepta a Cristo y se va por la gracia se hace iglesia. Todo gentil que acepta por la gracia a Cristo se hace iglesia. Y ahora tenemos un nuevo pacto bajo mejores promesas, como lo hemos visto y lo hemos venido leyendo. Hay que entender, por supuesto, que hay unas nuevas directrices referente a cómo se debería administrar el modelo financiero de Dios para la iglesia. Ahí hay muchos vacíos y a partir de mañana vamos a estar avanzando en esos temas, así que son imperdibles estos devocionales. Hoy vamos a concluir nuestro tema en lo que tiene que ver con las primicias y con las ofrendas, porque serían tres tipos de ofrendas, lo que son los diezmos, ¿verdad? Los impositivos, que ya sabemos que cuando hay una ley, se quebranta una ley como constitución, pues la persona queda en la posición de un infractor. Pero otra cosa son las ofrendas. Y bueno, hoy se habla de primicias, ¿cómo les parece? Seguramente se promueve y trataba de analizarlo de una manera muy justa, no para el juicio, sino para entender la razón por la que se hace. Quizás alguien sale a la obra misionera en el campo y no tiene cómo sustentarse y entonces a los hermanos cristianos les dicen que hay que aportar a la obra y seguramente llevan la gallinita, el marranito, la finca, esas cosas que lo hacen con un corazón que es tan maravilloso. Pero debemos nosotros propender porque haya una claridad de cómo son las cosas para enseñarlo de una manera correcta. Lastimosamente, el no hacer una interpretación correcta de las escrituras puede traer pobreza a la iglesia. Esto es lamentable tenerlo que decir. Ahora quiero plantearles un discurso que he escuchado que tiene algo de validez, pero que no es un patrón. Cuando ustedes leen el libro de Proverbios y los Salmos, ahí hay instrucciones y mandamientos que pueden, o bendiciones o circunstancias que pueden o no pueden ser. No se pueden convertir en un dictado. Cosas que van a suceder o no van a suceder. Que están escritas, que las escribió el salmista David, otras las escribió Salomón. Y es lo siguiente, quiero que ustedes lo analicen. Cuando decimos que una persona se le asegura que darle a Dios es un canal de bendición, una propuesta es que a esa persona se le quita la oportunidad de ser bendecido. Y en alguna medida no es solamente para él, porque es un principio. Dice que el alma generosa será prosperada. Así que ahí vamos a empezar a estudiar a partir de mañana ese tema. Pero hay algo importante que hemos podido percibir con la historia. Llevo 32 años caminando en esto y me he dado cuenta que también eso puede generar una especie de abandono a la responsabilidad del mismo predicador, del mismo líder. Y quizás el Hijo de Dios, el cristiano consagrado, piensa que con hacer ese aporte es suficiente para recibir una compensación financiera y que Dios lo va a bendecir de una manera mística y muchas veces se descuida y por eso vemos organizaciones cristianas donde no crecen y vemos a nuestros hermanos congregantes sin formación, sin estructura, sin liderazgo, sin visión, sin saber moverse en este contexto. Ayer que estaba por aquí en Medellín, iba con mi esposa, salimos a caminar un rato y vimos por la conducta, por la forma de ser, un poco su vestidura, vimos a una familia y las vimos llegar en un buen carro y concluíamos que podían ser cristianos. Entonces me preguntaba lo siguiente, ¿por qué se le impide al cristiano prosperar en este mundo? ¿Por qué a través de una enseñanza incorrecta se le puede generar una expectativa que quizás no es tan precisa? Y es que simplemente con el hecho de darle a Dios su ofrenda, como lo expresé al inicio, que a veces decirle al cristiano que no ofrende es quitarle la bendición de Dios. Y todo tiene
una razón de ser. Porque Pablo habla de que no podemos grabar a los que no tienen. Quiere decir que puede ser que haya ahí un desacierto. Y lo vamos a ir profundizando muy bien. Un líder que está dirigiendo una comunidad hoy debe propender por desarrollar al máximo la capacidad de liderazgo de cada persona, de trabajo, de perspectiva, de innovación, en darle contexto, ayudar a que esos cristianos puedan salir salir de la crisis, salir de la necesidad. Una nación, cualquier institución, como se llame, familia, empresa, iglesia, sociedad, está conformada por personas. Y lo que sucede en esa familia, en esa empresa, en esa iglesia y en esa sociedad tiene relación con cada persona. ¿Quién es cada persona? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es su modelo de liderazgo? Y esto va a modificarse o a cambiar en la medida en que ellas crezcan. He podido entender esto con muchos años de experiencia. En mi familia, por ejemplo, mi hermana Gloria, ella vivió muchos años aquí en Colombia, pero no lograba prosperar con su economía y muy consagrada y muy dedicada a Dios, una mujer de ayuno y oración. Pero eso no rompía el esquema de lo financiero. Ha tomado una decisión, viaja a otro país, empieza a abrir puertas y su estilo de vida cambia. Tengo unos sobrinos que aquí trabajaban para mí en una de las empresas y vivían con su salario básico, pero no lograban prosperar económicamente. Estos días nos envían una foto de Estados Unidos y ya habían comprado su casa en los Estados Unidos. Ahí es importante que el cristiano no espiritualice todo y tenga una fe mística, creyendo de que hay una causa y un efecto absoluta en que voy a darle a Dios de mi esfuerzo, como las primicias, para que yo sea bendecido. Y recordemos que tiene mucha razón en entender que el pueblo de Israel recibió esos requisitos, que Dios los iba a bendecir en esa parte. Hoy la bendición es para todos. En Mateo lo dice muy explícitamente que el sol sale sobre justos y pecadores. La iglesia debe tener una perspectiva y es que la iglesia ofrenda e invierte en la obra es porque ya Dios le ha dado una gran bendición y puede hacerlo de corazón, como cuando se construyó el templo, que la expresión dice que todo aquel que tuvo ánimo de corazón para dar, de corazón voluntarioso. Pero hay principios de riqueza, que es la prosperidad. Así que pues, también lo vamos a ir viendo. Y es el alma generosa será prosperada. Hay quienes retienen más y de lo que podrían dar. Y hay unos principios ahí. Pero no tiene que ver en la relación con que yo le dé a Dios, sino que realmente esto es extraordinario. Déjenme leerles un texto. ¿Por qué Dios quiere una iglesia y quiere una nación que sea justa? Porque la justicia es la bandera de todo el modelo del reino davídico. Y hay un texto en Deuteronomio 16, del 19 al 21, que dice, no tuerzas el derecho. Cuando leía esto, que lo leí muchas veces, bueno, este material yo lo había desarrollado hace mucho tiempo, pero ahora lo repasé y lo repasé bastante tiempo, tratando de encontrar el significado de esto tan maravilloso y cuál era el trasfondo de la raíz hebrea. Y déjenme decirles lo que encontré. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mucha atención. Dice la justicia, pero vuelve a hacer un énfasis. La justicia, 2 veces. Cuando en la escritura se encuentra una palabra 2 veces, es un sobreénfasis, que es un mandamiento contundente. Dice la justicia, seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Y quiero que miren esto detenidamente. La palabra justicia en hebreo es tzedekah. Tzedekah y le antecede una T. Dice, en hebreo es comúnmente traducida como caridad o diezmo. Mucha atención con esto. Esa palabra justicia tiene una connotación de caridad o incluso de diezmo, pero esta traducción es un poco engañosa, ya que la caridad implica que tu corazón te motiva a ir más allá de tu obligación, no solo como un mandamiento, sino que literalmente significa justicia, hacer lo que es correcto. Es una persona que entiende que es el representante de Dios y que es la bondad. Debemos todos hacer justicia para que no haya escasez económica, para que no hayan necesitados. Y estaba recordando entonces que esa palabra se asocia con la de tikkun olam,
que es un tikkun olam, es alguien que viene a arreglar el mundo. Recuerden que una característica de Dios es la bondad y Él quiere que su iglesia viva en esa maravillosa bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dejó todas las normas precisas para que las naciones se ayudaran, pero nosotros perdimos ese norte con el egoísmo y lastimosamente las mismas comunidades cristianas perdieron el norte. No deberían haber necesitados en una comunidad que hayan 1,000, 2,000 o 5,000 personas. Deberíamos aplicar esta justicia, ¿cómo les parece? Es esa labor de bondad, de pensar en el necesitado. Qué profundo y maravilloso es esto. Quiero ir redondeando este tema para que nos dejemos cerrado lo que correspondía, lo que eran las ofrendas, porque habían ofrendas y impositivos en lo que se llamó el pacto de la ley. Y vamos a hablar de las primicias. Las primicias también estaban dentro de un mandamiento para el pueblo de Israel. Quiero que lo leamos. Y literalmente dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Para que, ¿qué? Mucha atención. ¿Cuál era el objetivo de esto? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. ¿Cómo les parece? Voy a repetirlo para que aprendamos a temer al Señor tu Dios todos los días. Esta expresión se deriva del texto de Proverbios 1, donde dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero no es temor, no es miedo a alguien implacable o duro que me va a pedir cuentas, sino es ese reconocimiento de respeto y de acatar sus normas como valederas y absolutas, como lo dice también en Deuteronomio 26:1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te dará en herencia. Miremos todo este contexto, porque cada tribu tenía una parcela, una heredad, un pedazo de tierra. Eran emprendedores del agro y ellos debían. Era una nación rica, prosperada directamente por su presidente, por su rey que era Dios. Y se tomarás de todos los frutos de la tierra. Las primicias las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido y las ofrecerás al sacerdote. ¿Qué objetivo tenía las primicias? Entonces déjenme concluir. Primero, el diezmo tenía una función específica, era subsidiar el gobierno, la teocracia, sostener el ministerio, la parte espiritual. Dos, crear un modelo de convivencia, de armonía, de aceptación, como una red de apoyo, que eran las festividades, y un modelo de responsabilidad social, que es lo que se llama hoy, que algunos lo conocen como filantropía, que es una forma de decir, soy buena gente y yo le doy al pobre, que es como se mueve hoy. Además les gusta mostrar eso y se obtiene un reconocimiento, un estatus social. Algunos lo llaman un jalonador social. Y Dios sí que lo creó para que no hubiese cada 3 años necesitados. Eso tenía dos funciones. Uno, que el pueblo temiera al Señor, reconociera a Dios, lo reconociera de esa manera y como Dios y su proveedor, pero que también se financiara el modelo de gobierno de la teocracia. Pero nos quedan las primicias y las ofrendas. Las primicias tenían un objetivo muy importante. Incluso es maravilloso que el pueblo de Israel podría dar las primicias por anticipado, como en una especie de fe, diciendo, yo dependo de ti y creo que tú eres mi proveedor. Y esas primicias lo que buscaban era justamente que la nación de Israel aprendiera que todos esos frutos, todo eso que pasó con el pueblo de Israel tenía un objetivo, y es que hoy nosotros aprendamos a creer como Israel, que Él sigue siendo el proveedor nuestro, que Él sigue siendo el sustentador de todas las cosas. Lo que sucede es que no podemos pensar que sucedan cosas místicas en la vida de los cristianos. Nosotros debemos trabajar. Recuerden que el apóstol Pablo también tuvo que tratar un caso de una iglesia donde algunos no trabajaban, porque quizás hubo una mala interpretación teológica. ¿Pero qué? Si Cristo viene en 3 meses, ¿para qué nos ponemos a trabajar? Consagrémonos. Conozco algunas denominaciones que en su momento también expresaban lo mismo. ¿Para qué mandamos los hijos a la universidad? ¿Para qué tanto pensar si ya pronto viene el Señor? Hay una frase que deberíamos aplicar y es estar preparados
para el encuentro con nuestro Dios, que es nuestra vida. Pues cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es que o que perdamos la vida, nos encontremos con Él, o que suceda ese acontecimiento de su encuentro. Como si dijéramos, preparados para hoy, pero proyectados para 1000 años. Lastimosamente eso no sucedió. E incluso la iglesia del siglo I cometió esos errores teológicos de interpretación. Pero el texto para aquel vago que no quería trabajar, que no trabaja, que el que no coma, no quiere decir que Dios le iba a dar. O sea, hay una enseñanza ahí que una mujer dice, no, es que yo quiero estar en la iglesia sirviéndole al Señor. No puede descuidar su prioridad del hogar, no puede descuidar la prioridad de sus hijos. O un esposo muy consagrado, no es que yo quiero estar en ayunos y en unas cosas y no va a proveer para su casa, va a traer pobreza, escasez a esa casa. Son principios establecidos por Dios, así como lo vimos en la iglesia del siglo I, que se presentó una hambruna tremenda porque el pueblo de Israel, porque la iglesia no interpretó y se comieron ahí, se hicieron un comedor comunitario y lo que se llama un asistencialismo. Una iglesia debe asistir las necesidades locales. Si una iglesia se crece, son 1000, 2000, 5000 miembros, debe crear un modelo de prosperidad colectiva. Bueno, me estoy adelantando a lo que empezaremos mañana. Mañana vamos a estar mirando cómo, y quiero contarles que muchos líderes con muchos años me han estado preguntando, tú todavía no has dicho cómo funcionaba la economía de la iglesia, y no lo hemos dicho, solo algunos vestigios pequeños, pero mañana lo vamos a ver cómo se debería hacer. ¿De acuerdo? Y quiero concluir entonces para reforzar y nos quede cerrar el capítulo y aclararle a todos que no es que esté promoviendo que debe ser así para esta época. No. Como este devocional, además de reconocer que Dios es bueno y maravilloso, es que estamos entendiendo cómo Israel se dirigió, cómo se condujo por esa teocracia donde el impuesto era creado por Dios, el impuesto nacional, el impuesto de lo religioso, de lo social, era realmente creado por Dios. Allí nosotros estamos en una democracia y estamos en unos impuestos similares. Ellos llegaban aproximadamente al 25% con el reparto de utilidades y la condonación de deudas. Nosotros los colombianos estaríamos en un promedio del 20% también con todo lo que es el impuesto al valor agregado. Algunas personas que empiezan a ganar unos sueldos más altos o tienen utilidades como empresarios, pues ya saben que van a estar por el orden del 33% de la renta. Y eso es importante, iglesia. No mezclemos una teocracia con una democracia. La iglesia hoy no es una teocracia, no es una teocracia. La iglesia habita dentro de una democracia y la iglesia debe organizarse en una comunidad donde se pongan de acuerdo cómo van a regirse las cosas. Porque como hay tantas células, la iglesia allí, la iglesia acá, entonces hay que contextualizarnos en eso. Y lo último que les quiero contar era que Israel también tenía ofrendas. ¿Cómo les parece? Diezmos, primicias y ofrendas. Pero ¿cuáles eran los objetivos de las ofrendas? Tenían un fin y era prácticamente crear la forma de remover la culpa. Y no nos vamos a profundizar eso, seguramente en algún momento haremos todo un tratado de esto. Pero habían 5 ofrendas: la ofrenda de los holocaustos, la ofrenda del cereal o de los frutos, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrendas por la culpa. Eran 5 ofrendas que se debían presentar para que el pueblo fuera bendecido, restaurado y su pecado fuera perdonado. Y era todo el proceso. Una cosa eran los diezmos y una cosa eran las ofrendas. ¿Y cómo se plantea eso hoy? Se preguntaría algo. Déjeme concluir este tema de hoy diciendo algo maravilloso. Que en esta época ya no se habla de primicias. En esta época ya no se habla de esos conceptos, porque las primicias se volvieron espirituales, como dice Primera de Corintios 15:23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿cómo les parece? Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, como las primicias realmente su significado es el primer fruto del campo, ahora el primer fruto de la vida eterna es Cristo, quien vence la muerte. Cuando Cristo vence la muerte y surge a la vida a través de la resurrección, dice Cristo las primicias. Es decir, Cristo es el primer fruto que logra vencer la muerte y que resucita a una vida indestructible. Por eso, Primera de Corintios 15:23 lo presenta. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida.
También en Romanos dice que el fruto es el Espíritu Santo, dice que tenemos las primicias del Espíritu Santo, es decir, ese anticipo de la presencia de Dios en nosotros que se consumará en el día, como lo dice Efesios, de la redención de la posesión adquirida. Y el apóstol Pablo lo hace muchas veces para estipular cuando se ganaba al primer cristiano, como está en Romanos 16:5, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, el nombre no es tan bonito, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, Epéneto fue el primero que se convirtió, entonces lo llama la primicia de Acaya, se convirtió Epéneto. Y también hay otro llamado Estefanas. Dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice, son las primicias. Entonces concluyamos esto. Sí, Israel debía, cuando, de hecho deberían hacer casi que cuatro fiestas con primicias. Cada vez que se iniciaba la cosecha, debían tomar esas primicias y decirle a Dios, esta cosecha que tú me estás dando, la produciste tú, y tomaban esos primeros frutos y los llevaban al templo para reconocer a Dios en todo lo que hacían. Y era una forma de reconocerlo y de entender que Dios es el que todo lo daba. Y las ofrendas, que también se diferenciaban de los diezmos, tenían las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado, para ser restaurado y ser perdonado. Cerramos este compendio no tan profundo. Estamos seguros que esto se convertirá en un libro y en un material que podremos sacar en su momento. Por ahora cerramos lo que fue el modelo financiero de la teocracia dada a Israel. Detalle por detalle, llevamos alrededor de 7 temas y mañana estaremos empezando cómo se desarrolló el modelo financiero de la iglesia en cabeza del líder Pablo. Queridos líderes, queridos amigos, queridos hermanos, una de las razones por la que es juzgado el cristianismo es por la falta de conocimiento, es por la falta de interpretación. Y muchas veces hay personas de afuera que se dedican a la academia que tienen más claridad incluso que el pueblo cristiano en la forma en que se deben administrar las cosas. Estoy aquí hoy, como les mencioné, en esta hermosa ciudad de Medellín, al lado de árboles, escuchando las aves cantar. Lo que yo puedo hacer es reconocer que Dios está en todas las cosas desde mi interpretación, pero desde la interpretación de Dios todas las cosas están en Él. Ahora vamos a desayunar en un rato, ahora vamos a estar haciendo todo, absolutamente todo depende de Dios, pero debemos hacer la realidad. Hoy hay comunidades, hay obras misioneras pasando muchas necesidades y creo que esos líderes que están al frente de iglesias y organizaciones necesitan ser formados en principios de liderazgo para llevarle a esas personas una forma de, como se lo dijo a la primera pareja, sojuzgar, someter el entorno, ser productivos y vivir como Dios lo quiere, como se lo expresó sabiamente un hermano a otro. Quiero que prosperes en todo, aquellas áreas financieras, como prospera tu alma. Queridos líderes y amigos, les envío un abrazo especial. Gracias por haber llegado hasta acá. Mañana estaremos empezando cuál fue el modelo financiero instituido por Pablo para la iglesia y qué debería hacer una iglesia en esta época. Nos vemos mañana. Les enviamos un abrazo desde aquí, desde todo el equipo. Viajamos todo un equipo a Medellín y estaremos regresando hoy en el nombre del Señor Jesús. Les recomendamos sus oraciones. Bendiciones para todos.